¿Cuál es la definición que más te gusta de todo lo que has recogido y has recorrido en torno a la salud? Tremendo. Creo que es mucho un equilibrio de fuerzas. O sea, sí creo que la salud entran muchísimos factores y no necesariamente puedes atender todo simultáneamente. La salud metabólica para mí es así la base, la base, la base. Luego la salud como musculoesquelética. Luego la salud mental. Y lo digo así porque no es en orden de importancia, sino en orden de función. Y esto viene mucho también del paradigma de la alquimia y de Egipto, de la medicina quemicina egipcia, que si tu metabolismo tiene anemia, o sea, si tu cuerpo tiene anemia, es muy cansado cambiar hábitos emocionales. Entonces, si no tienes ni siquiera como la vitalidad para funcionar a nivel metabólicamente, o sea, olvídate de cambiar hábitos, ¿no? O sea, que es como mucho más sutil. Es más inmediato corregir algo material, que es comer mejor, a corregir algo que no es tan tangible, ¿no? Aunque la electricidad del cerebro y las hormonas y todo eso, claro que son tangibles. Pero yo lo veo como en un equilibrio de tensiones que se suman y realmente creo que justo la salud es un resultado natural, ideal, del balance de todos nuestros cuerpos, de todas nuestras dimensiones. Entendiendo que el balance no es estático, porque la vida está en movimiento, está pulsando todo el tiempo, entonces siempre hay un péndulo, siempre hay como medio desbalance para aquí, medio desbalance para allá, pero hay un péndulo pequeño, pero cuando los péndulos son muy grandes es cuando algo no está bien, algo va a fallar. Entonces, pues bueno, como regresando, creo que para mí la salud es mucho un balance dinámico de todas las dimensiones que nos componen. Ok, me encanta esa definición que dijiste desde el inicio, equilibrio de fuerzas, ¿no? Es un equilibrio que si entendemos como, podemos ir desde lo más pequeño o básico, ¿no? Como una especie de pirámide, ¿no? Estos cuerpos físicos, la salud metabólica, física, del esqueleto, y en un punto la salud mental, quizás si trasciende todavía más es la salud de un colectivo, de un sistema, total. ¿no? Y ahí te quería preguntar esto que también estuvimos platicando hace ratito, que era cómo se incorpora el concepto de la muerte, por ejemplo, en el tema de la salud. ¿Puede la muerte ser un sinónimo de salud? ¿Puede de alguna manera la muerte ser un estado de equilibrio para un sistema? ¿O cómo? Porque mucha gente dice esto, ¿no? Yo lo percibo también como una especie de el miedo máximo, ¿no? A dejar de existir. Y dentro de eso nos olvidamos que somos parte de algo más importante, más grande, y estamos alargando, digamos, la vida a veces solamente para no dejar de experimentar esto, ¿no? Cuando quizá lo más saludable sería morir para el sistema, ¿no? Para una familia, para un gobierno, para un sistema completo. ¿Qué opinas ahí? ¿Qué opinión te merece esta relación entre salud y muerte? ¿Cómo la ves? Es súper interesante la aversión que tenemos a la muerte, ¿no? Como colectividad. Sí, pues es que lo que es clarísimo es que no sabemos qué hay del otro lado, ¿no? O sea, entonces creo que es una cosa como muy de incertidumbre, pero yo creo que la muerte, y es mucho como lo que dicen, pues como los chamanes, que siempre traes la muerte aquí paradita, ¿no? O sea, un tropezón y bye, o sea, cualquier cosita. Entonces sí creo que la aceptación, o sea, para mí es un tema de aceptación, o sea, te vas a morir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero, o sea, como puede ser en un segundo, como puede ser en 20 años. Y cómo vas caminando hacia allá. O sea, igual y no depende de ti cómo te vas a morir. Tal vez te atropellan y tú estabas perfectamente saludable. Pero ¿cómo caminas hacia allá? ¿Cómo aceptas ese destino inevitable que tenemos? Creo que desde ese sentido de aceptación, sí. O sea, para mí es muy claro que muchas de las decisiones que hago es como, yo no quiero llegar a estar en una cama sin moverme, ¿no? Y que me tengan que dar de comer, o sea, antes no, o sea, no, para mí es clarísimo que no quiero eso. Y creo que muchas veces el miedo a la muerte nos hace caminar por la vida como zombies. Y entonces también te preguntas, ¿estás realmente viviendo? ¿O solo estás existiendo como en un limbo? Entonces, bueno, sí creo que la muerte definitivamente es un sentido y es es lo único que sabemos que va a pasar, o sea, es la única certeza que tenemos. A mí eso me parece increíble, o sea, a mí la verdad es que me encanta pensar que me voy a morir. Como a nivel médico, y bueno, o sea, este es como muy personal, mi papá ya murió hace muchos años, pero estuvo internado un tiempo al final y
Y me acuerdo que era una cosa como que si le daba un paro en algún momento o así, o sea, la obligación del hospital es revivirlo, ¿no? Y para mí era como, no, o sea, si su cuerpo ya no puede, o sea, por favor, déjenlo morir, o sea, está bien, ¿no? Entonces como esta cosa de resistencia, de hacer todo lo posible porque no se muera aunque esté viviendo horrible. Es como, ¿cuál es el sentido ahí, no? Siento que ahí se nos pasó la tuerca. Sí, es esto que hablaba hace unos minutitos, ¿no? De quizá en el sentido masculino de la salud es más hacia cuánto dura, ¿no? La vida, qué tanto la podemos extender. Uh-huh. Y si le damos una lectura un poco más femenina es cómo vives, cómo se ve esa vida, cómo se siente, cómo se experimenta. Y desde ahí es otra vez volvemos al equilibrio, ¿no? Uh-huh. A lo mejor la salud es también no exponerte a situaciones que te pueden matar. Por más saludable que estés, uh-huh, no exponerte a situaciones que pueden cortar tu camino eventualmente, pero también es un tema de profundidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿usted qué opina, amigo? Usted puede tener su propia opinión, puede pensar que lo que estamos hablando aquí Perdón, es una locura. Diga. O sea, pero también siento, o sea, me ha pasado, cuando estás como así muy como en tu centro, en tu calma, así que todo bien. O sea, es como que desarrollas como este sexto sentido de por ahí no, por allá, y en eso así se cae algo, dices. O sea, como que creo que sí hay algo que te avisa cuando estás sano, en tu centro, en tu claridad, como por dónde es el camino a la vida, ¿no? Yo creo que a todos nos han pasado esas cosas como de wow, o sea, tomé la decisión justo a tiempo. Claro, sí, totalmente. Bueno, empecemos a profundizar aquí en estos temas. Sigamos adelante, porque también tengo yo una duda muy genuina de uh-huh, mía, que te escuché también mencionarlo por ahí, es esta cuestión de la filosofía natural. Dame así como un brevario muy breve, muy breve, muy corto de esto. ¿Qué es? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Cómo te ha moldeado? Explícanos un poquito ese concepto que para mí fue algo interesante. Bueno, no me considero experta en ese concepto, pero la filosofía natural pues realmente es cuando ciencia y filosofía no estaban divididas. Es esta noción que todo está integrado y todo hace sentido junto. Entonces, repíteme que me iba. Sobre la filosofía natural. Sí. ¿Qué es más o menos? ¿Por qué ha sido importante para ti? Sí. O sea, incluso muchos científicos que reconocemos, o sea, Newton era un filósofo natural. Newton era alquimista. Y entiendo que dejó varios textos, pues, de alquimia y de todo, como sus experimentos. Y obviamente la academia así los escondió bajo la mesa. Pero realmente la filosofía natural es esta visión de que nada está, como ciencia y filosofía no están separadas. Y creo que lo que ha sucedido, creo que la ciencia actualmente ha hecho muchísimas aportaciones, obviamente, pero también creo que la ciencia tiene un límite. O sea, la ciencia puede medir y experimentar ciertas cosas, pero no todo. Y entonces lo que sucede es que lo que no entra dentro de sus capacidades de medir y evaluar no existe o no es válido. Y es ahí donde, híjole. Y por ejemplo, o sea, hoy sabemos que un montón de prácticas antiguas como meditación y tai chi, o sea, se ha ido comprobando el impacto que tiene de salud medicinal en el cuerpo, pues actualmente, pero los antiguos lo sabían y no necesitaban hacer como experimentos, como que tenían justo un vínculo hacia el entorno y hacia sí mismos mucho más directo, como no había tanta interferencia. Actualmente, o sea, el ruido, las luces, o sea, los celulares, como que todo empieza a ser interferencia. Entonces te empieza a dar esta sensación de separación, que pues sí, es más confuso todo, básicamente. Ok, sí, totalmente es desde donde lo entiendo, y dime si coincides o si me fui por otro lado, pero es esta aceptación de que lo que sea que postulemos no tiene que ser medible para ser una realidad. Y al final todo esto pasa ya en la naturaleza, ocurre de manera con la materia orgánica, los materiales, la vida, la muerte, la energía, el sol, los planetas, todo ya está funcionando, y ahí podemos sacar algunas conclusiones que por más de que no sean observables, medibles, como la ciencia oficial lo propone, no tienen por qué no serlo. ¿Estoy más o menos cercano? Sí. ¿Cuánto me pone, maestra? No sé, es que no soy experta como para definir qué es filosofía natural, pero es justo esa, pues sí, como esa integración de los conocimientos, que la astronomía y la astrología, ¿sabes? Como no son opuestos, como están ahí. Sí, eso vamos a hablar al final de este tema, de cómo estamos muy dados o esta ciencia oficial, digamos, que nos tiende hacia una dualidad
opuesta en lugar de complementaria. Es que esas cosas, por más de que sea, digamos, la astrología, ya que lo trajiste a colación, la astrología y la astronomía, por más de que parezca que son cosas aisladas, no aisladas, evidentemente, pero opuestas, que se oponen, uno es la ciencia y el otro es el mito, ¿no? Son complementarias, es una dualidad complementaria. Y podríamos hablar de que la astrología es una cuestión cualitativa, la forma cualitativa de entender el cosmos, y la astronomía puede ser un poco más cuantitativa, pero no se oponen. Entonces, por ahí va la cosa. Amigos, si le interesa, usted vaya y busque en Google, en Wikipedia o más videos. Seguramente hay muchos explicando esto que estamos hablando. Sigamos adelante porque ya me urge, por favor, me urge hablar de alquimia, me urge hablar de este tema. Sí, por ello.